Muy buenos días a todos. Es un gusto presentarles a la licenciada Concepción Minor Archudilia. Es contadora pública egresada del Instituto Politécnico Nacional. Ha acumulado a lo largo de 18 años de experiencia un profundo conocimiento en el mundo de la contabilidad, trabajando con empresas privadas, personas físicas y morales. Su experiencia abarca desde la contabilidad general hasta el diseño de estrategias tributarias que no solo buscan optimizar recursos, sino también garantizar que sus clientes cumplan con todas las normativas fiscales y legales de manera eficiente y oportuna. A lo largo de su carrera, Concepción se ha destacado por su capacidad para manejar con destreza las relaciones en el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y el Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS, resolviendo requerimientos fiscales y gestionando documentación clave para el cumplimiento tributario y de seguridad social. Su enfoque detallista y su profundo conocimiento de las leyes fiscales ha sido fundamentales para ayudar a muchas empresas a sortear los retos fiscales y mantener un camino claro hacia el cumplimiento. Ahora bien, para iniciar con esta cátedra, le cedo la palabra a la licenciada Concepción. Adelante. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Me voy a permitir compartir la presentación para dar inicio a esta cátedra, como bien nos comenta nuestra compañera, de las normas internacionales de contabilidad NIF. Este tema está, la verdad, muy bonito, es un tema muy interesante porque es muy nuevo. Este tema nos atañe ahora que toda la globalización se ha hecho cada vez más presente en todas las empresas. Y entonces este tema por eso está, pero perfecto que lo hayan elegido ahorita nuestros compañeros en la comunidad CNCI. Gracias por invitarme a platicar de él. Y comenzamos con una definición acerca de las normas internacionales para irnos adentrando al tema, ir checando de qué se tratan las siglas NIIF, vamos adentrándonos en todo este lenguaje, vamos a ver muchas siglas, muchos comités, grupos de personas que se han juntado para darle resolución a estas necesidades. Bueno, pues las normas de contabilidad NIIF son un lenguaje contable global. Hago el énfasis en NIIF porque en México tenemos otras normas de contabilidad, normas de información financiera, que sus siglas solo van con una sola I y le decimos NIF tal cual, pero aquí hagamos una diferencia. Aquí estamos hablando de normas internacionales y en términos amplios se refieren a este libro que les estoy presentando en pantalla. Este que les muestro es en versión PDF, pero se puede adquirir en cualquier distribuidor autorizado. En línea también se puede solicitar a Amazon en su tienda de preferencia. Y esto en términos amplios, a eso le llamamos NIF, a este libro que son un conjunto de normas, lineamientos. ¿Quién lo ha desarrollado? Es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Estas normas las puede aplicar todas las empresas alrededor del mundo y esto nos proporciona una estandarización. Ahora, estas normas que ven, este libro es actualizado al 1 de enero del 2025. Justo el que les muestro viene ilustrado, pero pues hay de diferentes versiones y en todos los idiomas. Lo pueden también ustedes descargar en su idioma original en inglés en la página www.ifrs.org. Ahí se puede descargar. Sí tiene un buen costo, es una buena inversión, pero vale mucho la pena realizarla. Se encuentra gratuito en inglés, pero en la traducción al español sí tiene este costo, aproximadamente unos 130 euros más o menos.
Se los recomiendo si pueden descargarlo, si tienen la oportunidad de hacer la inversión. Y también pueden ustedes encontrar ya de forma libre en Internet, podemos encontrar fracciones o pedacitos analizados nada más de lo que vienen siendo cada uno de los capítulos. Ahora, les decía que en términos amplios, las NIF son este libro, porque también dentro del libro vamos a encontrar los capítulos y dentro de el primer capítulo se llama NIF también. Entonces, para empezar a acomodar ahí los conceptos, NIF puede ser el libro completo o puede ser el primer capítulo del libro también. Eso es algo que hay que mencionar. Bueno, los antecedentes, ¿de dónde viene? Pues no tiene mucho tiempo, es más o menos en la década de los 70 que se comienza a desarrollar la globalización, pero a una velocidad rapidísima, y se comienzan a juntar asociaciones de todos los países, vienen y dicen, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Porque nuestras empresas ya no son solo locales, ya no son solamente empresas que se comuniquen en su mismo país. ¿Cómo le hacemos? Pues se comienzan a organizar y comienzan a traer de los principales países a las asociaciones que ya se tenían. Por ejemplo, en México, el Colegio de Contadores Públicos. Entonces se comienzan a jalar y deciden tener estas normas de estandarización. Cuando se crea por primera vez en 1970, la fundación se llama IASCF. Después cambia su nombre a IFRS. Vamos a ver muchísimas siglas aquí en esta clase. La IFRS significa International Financial Reporting Standards. Esto a partir del 2001. Ahora esta fundación se encarga de revisar las normas, que todo se vaya desarrollando correctamente, pero no las elabora. Se encarga de recaudar los fondos, de vender los libros, así como ahorita lo que les comenté, y con eso ellos van haciendo su recolecta de capital para el desarrollo de sus actividades. Bueno, pues esta fundación también está al tanto de estar desarrollando y mejorando las normas. Se cambian constantemente. Actualmente estamos utilizando la del 2024, la que se hizo la revisión del 2024. En el 2025 no ha surgido una modificación. Y la fundación es de interés público, no está dedicada a ganar dinero, solamente lo que se recaba es para que sea autosustentable. Estas normas son desarrolladas por dos organismos. Por un lado tenemos al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IAS, y al Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad. Entonces, IFRS es la fundación que recaba dinero. IASB, esta es la fundación que se encarga de elaborar las normas. Tenemos al supervisor, digamos, y tenemos al que lo elabora. Ahora, elaborar tal cual lo hace la IASB, que es este Consejo de Normas Internacionales. Se junta la cantidad de 14 miembros. Todos estos miembros son de diferentes profesiones y de diferentes países, y lo que hacen es llegar a un consenso de cuáles son las normas que se necesitan aplicar y que también no se salgan mucho de la norma que se utiliza en cada país. El papel de este consejo, de acuerdo con su constitución, es tener el desarrollo y seguimiento de su agenda técnica, la preparación y emisión de las diferentes NIF, así como todas las interpretaciones que existen acerca de estas normas, y también
la aprobación y emisión de las interpretaciones, tanto realizar las interpretaciones como autorizarlas. El IAPS converge o colabora con esta institución mexicana que es el CINIF, y lo que hacen es llegar al acuerdo de que no brinque demasiado la forma en cómo se hace internacionalmente a cómo se hace en México. Esta CINIF es el organismo, pero es mexicano. Entonces, el organismo, el Consejo de aquí de México, CINIF, se pone en contacto con el Consejo Internacional, que es el IASP, y llegan a estas convergencias para que podamos estar apoyando las normas internacionales. Se busca que en algún momento, pues todas las empresas estén alineadas con las normas internacionales. Si se fijan, aquí vienen estas siglas con una sola I, pero estas que solamente tienen una I pertenecen al CINIF y pertenecen a México. Son las normas de información financiera que utilizamos aquí. Ahora, las normas de la IAS es donde lleva otra I más, ni IF. ¿Qué es lo que hace la CINIF en relación a la IAS? Pues va a opinar sobre los proyectos que se hagan, va a intervenir en los procesos, tanto de México como de Latinoamérica, va a proponer los cambios, va a revisar los resultados de que se hayan aplicado estas normas y vamos a responder a las consultas que haga el IAS. Ahora, aquí vemos una sigla más. Estas siglas de acá son también la NIIS, solo que algunas son en español y unas son en inglés. Pero por favor, quedémonos con que NIF son en México, ni IF son las internacionales. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer la aplicación de estas normas si nosotros vivimos en México? Bueno, como sabemos, la globalización nos ha permitido contactarnos con cualquier parte del mundo, y si tengo una empresa de Estados Unidos desarrollándose aquí en México, o de México lanzamos una empresa, el choque cultural que se provoca puede provocar también confusiones, porque si yo acá en México, yo tengo una regla que los pasivos diferidos se colocan, se expresan, pero en Estados Unidos no, entonces se quitan y se ponen como un pasivo circulante. Entonces, esos cambios solamente de cómo se muestra la información va a generar una confusión. Lo que se busca con las NIF es que todos lo expresen de forma similar. Al final, la información será la misma porque los números pues son los mismos, no cambiaría la cantidad de resultado, pero sí cambia la forma de presentarse, y de esta forma pues se evitan este tipo de confusiones. Ahora, se puede comparar la información. Yo puedo tener un estado financiero mexicano y uno de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo, los pongo juntos y se puede con la NIF hacer esta comparación. Comparar estados financieros es algo muy importante, ya sea compararlos entre empresas, compararlos entre periodos, pero también compararlos entre países en este caso. Ahora, el usuario serán los inversionistas y financiadores que están a nivel global. ¿Qué tipos de empresas son las que están a nivel global? Las que concursan en la bolsa de valores. Estos inversionistas lo que van a hacer es decidir cuál de las empresas es en la que van a meter su dinero. Es por esto que es importante que tengan bien claro cuál es la información que se les está dando. Tiene varias características la NIF.
Entre ellas, aumenta la calidad, la comparabilidad, elimina barreras. Es como traducir a un idioma general, que no estemos hablando de contabilidad en español, sino en un idioma global. Generalmente, cuando hablamos de lenguaje, nos traemos al idioma inglés, que es el que es un poco más entendible para todos los países, y ese es el idioma que se habla, ¿no? En todo el mundo. Bueno, en cuestión de cantidades de dinero y en términos numéricos, NIF sería el lenguaje global. Disminuye los costos de elaboración de la información porque no tienes que tener a un contador especializado en este país, otro especializado de aquel país especializado en México. Te evitas esas dobles costos de elaboración de la información. Facilita los procesos de consolidación y evalúas los riesgos que cuando tú pides un crédito te van a solicitar todos tus estados financieros, incluso si hablamos de bancos de otros países. Entonces, en el momento que tú lo solicitas, pues ya tienes tu información correcta para poder enviar a, a solicitar estos créditos. Mejora la competitividad. Si tú eres una empresa que aún no sale del país, pero deseas hacerlo, bueno, el ya estar convertida tu contabilidad a NIF, siguiendo estas reglas, entonces será más fácil tanto tu transformación para entrar a otro país como mejorar tu competitividad con otras empresas que estén a la par tuyo. Y obviamente la asignación eficiente de los recursos, que es para lo que sirve la contabilidad en general. La contabilidad nos sirve para dar información y que esa información sea útil para la toma de decisiones. Bueno, lo único que estamos haciendo en las NIF es la traducción y la estandarización de la misma. ¿Cómo sabemos qué personas utilizan las NIF en el mundo? Todas las empresas que ya están aplicando las normas NIF, lo que hacen es colocarle una nota debajo de sus estados financieros, una declaración en la que se dice que tal cual se están cumpliendo con estas normas. Al tú ponerle ese texto, tus estados financieros van a ser analizados con estas reglas y estás entrando a que se te analice a través de ese espejo que son nuestras normas de información financiera internacionales. También nuestra asociación lo que hace es recopilar todos los perfiles de quienes lo están utilizando y se analizan 169 perfiles, me refiero a 169 países en el mundo que están utilizando las NIF. Es casi todo el mundo donde ya está autorizado su uso, al menos autorizado. Si bien no es obligatorio en todos los países aún, sí está autorizado ya su uso y ya muchos contadores nos estamos preparando en este tema para comenzar con esa transición. También se analizan los perfiles de todos los países que están dentro del G20, se analizan los perfiles de todos los países que entregan el análisis del PIB. Ok, 98% del PIB mundial es el que ya está perfilado dentro de las NIF. Y también se analizan las empresas que están en bolsa, cotizando en bolsa de valores, las 49,000 empresas nacionales que cotizan en bolsas de todo el mundo, 29,000 ya han adoptado estas normas. Y también, por último, las NIF para las pymes. En México todavía no están obligadas las pymes a llevar NIF, pero ya se comienza a formar este comité para comenzar a adoptar estas normas a nivel local. La obligatoriedad en México. Las normas de NIF son obligadas para las empresas públicas nacionales
excepto las instituciones financieras y las compañías de seguro. Son las únicas que no están obligadas, pero todas las empresas públicas nacionales lo están. También las normas son requeridas para aquellas que coticen en empresas extranjeras, es decir, como comentábamos, todas las que están en bolsa son las que tienen las NIF, o bien irnos a los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. Así como nosotros tenemos las NIF en México, Estados Unidos tiene sus propios principios de contabilidad generalmente aceptados, y todas las demás países tienen sus propios principios generales de contabilidad. Pero para cotizar en bolsa, o lo haces con las normas NIF o con los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. Ahora, las NIF para las pymes, ¿es requerida o permitida? Pues es permitida actualmente, pero no se les requiere a las pequeñas y medianas empresas aún incursionar en esto. Algunos de nosotros, de los compañeros que ya están trabajando desde hace mucho en empresa, nos podemos dar cuenta que siempre se comienza así, con las grandes empresas, y de ahí nos vamos a las pequeñitas. Ahora, las grandes empresas en México son las menos. Tenemos menos empresas grandes. La mayoría de nuestras empresas en México son pymes o pequeñas y medianas empresas, pero siempre se comienza así, por las grandes. Incluso cuando se comenzó con la facturación electrónica, iniciamos con las grandes empresas y era opcional para las pymes. Bueno, lo mismo en este caso. Es opcional para las pymes, pero es muy recomendable que se comience a hacer para que en el momento que sea obligatorio no cause mucha desestabilización. Lo mismo sucedió con la contabilidad digital. También comenzó con las grandes empresas y después fue permeando hasta llegar a las más pequeñas. Ahora, en este momento no está bajo consideración que comiencen las pymes a ser aplicables. Todavía no se está considerando. ¿Cuál es nuestra autoridad jurisdiccional en México? Aunque las NIF existan, no pueden ser obligatorias a menos que exista una ley mexicana que así lo diga. Las NIF, con una I, son normas que se aplican en México, pero no pueden ser obligatorias porque no están en una legislación en México. Entonces, ¿en dónde lo vamos a encontrar? ¿En qué legislación? En la Ley de Mercado de Valores y en las disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Estas disposiciones son las que sí generan la obligatoriedad de México. La generan para las empresas públicas nacionales, para las empresas que están en bolsa y nada más. ¿Cuál es nuestra autoridad jurisdiccional? El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, la CINIF, de la que hablábamos hace un ratito. ¿Cuál es la estructura de las NIF? Son 4 capítulos básicos de las que están compuestas las NIF, como lo que les comentaba. El primer capítulo se llama NIF también. En inglés le vamos a llamar IFRS. El segundo capítulo son las normas internacionales de contabilidad. Tercer capítulo, interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las NIF. Y cuarto capítulo, las interpretaciones desarrolladas por el antiguo Comité de las Interpretaciones. Vamos a aprendernos únicamente las siglas, eso que nos quede el día de hoy de tarea, y que nos quede como lo más rescatable de esta clase. Si tienen por ahí para tomar nota o si le podemos tomar captura de pantalla, pues esta es la estructura de las NIF. Son los 4 capítulos: NIF, NIC, CINIF y SIC.
Son nuestros 4 capítulos. Con sus siglas en inglés, me gustó ponérselos porque a veces estamos consultando en la web, estamos consultando información y a veces nos podemos llegar a confundir. Sí vi por ahí que ya tengo un comentario por ahí en el chat. Lo voy a revisar en un momentito y me regreso al momento donde surgió la duda, ¿sale? Entonces tenemos las siglas en español y tenemos las siglas en inglés. Veamos el primer capítulo. El primer capítulo está comprendido por las 17 NIF y trae temas como el siguiente, que es la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. Ok, a ver, vamos a ver. Vamos a ver por aquí algunos. Sí escucho, sí tiene buen sonido. Ah, ok. Nada más si me pudieran confirmar, ya tenemos varias personas que me dicen que sí escuchan. No Sí, sé si maestra, por sí se ahí. escucha. Ok, muchas gracias. E igual si gustan dejar preguntas a lo largo de toda la plática, adelante, ¿eh? Podemos ir dejando las preguntas, aunque las revisen un ratito más, pero adelante, podemos irlas dejando. Son 17 las NIF. Uno de sus temas son cuando la empresa adopta por primera vez la NIF. Cuando yo estoy utilizando NIF y me paso a las NIF, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son los ajustes? ¿Cuáles son los asientos que debo de realizar para poder llegar a esta estructura y cumplir con estas normas? Bueno, pues esos asientos los voy a encontrar en el capítulo 1, en la NIF 1. También tengo otro tipo de temas como instrumentos financieros, estados financieros consolidados, contratos, arrendamientos. Tengo una temática muy variada y realmente nos dan los lineamientos para cómo comportarnos en general. El capítulo número 2, que son las NIC, aquí tengo como número 1 la presentación de estados financieros. Ahorita vamos a ver un ejemplo de qué es lo que ha cambiado dentro de la presentación de estados financieros. Tengo otro tipo de temas como ganancias por acción, qué hago con el deterioro del valor de los activos, cómo hago mis provisiones, cómo trato los activos intangibles. En el capítulo de CINIF, si se fijan, algunos no están, algunos números no los tengo porque han sido derogados. Los que se encuentran vigentes son los que están en pantalla. Y aquí nos abarca temas como los gravámenes, cancelación de pasivos con instrumentos de patrimonio. Y aquí pueden encontrar asientos, pueden encontrar los criterios que se toman para tanto la revelación como la presentación en nuestros estados financieros y de cada una de las cuentas. En la estructura de las SIC tenemos estas 5 y hablamos aquí ya de cosas más específicas como el euro y activos intangibles como lo son en este momento los sitios web. Los sitios web que pues ya cuestan bastante actualmente y ya representan, ya los tenemos que poner como un activo bastante representativo porque se pagan los derechos por abrirlo, pero también por mantenerlo y por estarle dando su mantenimiento. Entonces, la SIC 32 nos dice qué hacemos con ese tipo de activos. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la NIF y la NIF? Vamos a encontrar las diferencias principalmente en las cuentas de inventario, en las NIF, es decir, en México, utilizamos la evaluación de webs, últimas entradas, primeras salidas, y en el caso de las NIF no son considerados ya.
En el caso de los activos fijos depreciables, ¿cuáles pueden ser estos? Un terreno, un equipo de transporte, maquinaria. En, las, en México no se permite que la vida útil del activo sea considerado a través del tiempo. En las NIF debe de hacerse una revisión periódica de la vida útil. En el caso de los pasivos por pensiones, en México el monto no requiere que las empresas revelen su porción circulante, es decir, la que está cambiando constantemente, a diferencia de las NIF, que aquí sí se debe determinar la porción circulante. La provisión a largo plazo, en México se realiza un desembolso estimando una provisión. En el caso de las normas internacionales, se requiere que la provisión sea calculada a valor presente, generando un costo que represente un costo del dinero a través del tiempo. En el caso de la reexpresión de los estados financieros, en México hacemos los efectos de la inflación, que son nuestras actualizaciones que hacemos cada año, y se menciona que en ambientes inflacionarios se deben reconocer los efectos de inflación. En el caso de las internacionales, no se requieren que se reconozca la inflación dentro de sus estados financieros, a menos que la entidad se encuentre en un movimiento hiperinflacionario. Bueno, las fuentes, ahorita se las menciono al final, las fuentes de donde lo estamos tomando, y vamos a hacer un comparativo entre los estados financieros de acuerdo a México y de acuerdo a lo que se hace en internacional. En el caso de México, si vemos, les llamamos todavía activos circulantes, perdón. Hola, buenos días. Vamos a darles unos minutos a la licenciada Concepción. En un momento regresa. Sí, está bien, gracias. Perdón, aprovechando esta interrupción, voy a ver si se escucha mejor de esta forma, con con este micrófono. Sí, sí se escucha bien, maestra. Me gustaría si me confirmaran por ahí si se escucha mejor. Ok, muchas Sí, gracias. ya se escucha. Lo que pasa que yo Ya se tenía escucha, activado el gracias. micrófono Entonces, personal. hablábamos de la diferencia en nuestro balance general de acuerdo a lo mexicano. En México le seguimos llamando bancos, cuando en las reglas internacionales le estaremos hablando efectivo y equivalentes de efectivo. En esto de equivalencias de efectivo estamos incluyendo ya todas aquellas inversiones realizadas, por ejemplo, en CETES en México, en alguna moneda extranjera, cuando estamos hablando también de metales como oro, plata, etcétera. Y acá estamos colocando eh, los pagos provisionales. De este lado vamos a poner cuentas y documentos por cobrar. Si se fijan, es un poco más general. Ponemos todas las cuentas y documentos por cobrar, y un dato importante, vamos a incluir en el activo corriente nuestros inventarios. También, si se fijan, acá hablamos de activo circulante y acá hablamos de activo corriente.
estamos haciendo ese cambio de títulos. Ahora, en el activo no circulante, ese se queda prácticamente igual, se mencionan los terrenos, edificios, vehículos, todos con su depreciación. Y hacemos nuestro total de activos no corrientes y su sumatoria de total de activos. Ahora, en el caso del pasivo, en México le seguimos poniendo proveedores, acreedores, hacemos esta distinción, cuando en la internacional simplemente decimos cuentas y documentos por pagar. Los beneficios a empleados por pagar, aquí sí se hace la distinción, y los impuestos por pagar se quedan de la misma manera. También podemos hacer provisiones en el lado de internacional, hacemos las provisiones, y en cuestión de pasivos no corrientes, se van a distinguir de este mismo de cuentas por pagar, lo vamos a poner también cuando son a nuestro largo plazo. Vamos a incluir también los dividendos por pagar. En el caso del capital contable, se queda prácticamente igual, capital social, las reservas, utilidades y pérdidas. Sin embargo, vamos a notar una diferencia por adecuación de la NIF. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú transformes de este estado financiero a este de acá, vas a generar algunos ajustes. Estos ajustes los vas a tener que reflejar de alguna manera. La forma en que se reflejarían sería a través de esta cuenta de diferencias por adecuación a las NIF. Vámonos al siguiente estado financiero, que sería mi estado de resultados. Aquí sí hay un poco más de cambios. En este caso lo que hacemos es dividirlo en 4. En la primera parte vamos a poner todo lo que tenga que ver con la operación. Si te fijas, en México ponemos los ingresos netos, ya sean que vengan de las ventas o no. En este caso, del estado de resultados, sí vamos a poner solamente los ingresos por actividades ordinarias y vamos a separar las ganancias por otras situaciones. Vamos a separar las ganancias por participación y disposición de lo que inviertas en los negocios y también lo que tenga que ver con ingresos que provengan de financiamiento. Esta forma de mostrar el estado de resultados lo que hace es que los inversores tengan una mejor opción de elegir cuánto es lo que realmente están ganando, cuál es su utilidad únicamente de la operación de la empresa y separar estos otros dos conceptos de forma que tú sepas que la empresa por sí misma está dando esta cantidad, en este caso, en este ejemplito, 247,000 pesos. Dices, ok, solo de las ventas de la empresa, esto es lo que estoy obteniendo. Esta es una forma muy útil de saber o de separar para las personas que quieren entrar a invertir, en especial porque si tú necesitas tener 267,000 pesos de inversiones, o sea, necesitas que te financien y necesitas tener que tus inversiones te den más que tu operación normal, bueno, algo está pasando mal, ¿no? ¿Qué sucedería si ganas más de las inversiones que de lo que tú generas como empresa? Bueno, pues entonces, pues tu empresa ya prácticamente vale más por lo que se invierte, por los CETES, por el oro, por dividendos que tengas, las divisas. Entonces, esto es lo que te ayuda esta forma de presentación. Recuerda que hay dos reglas siempre en nuestros estados financieros, la regla de evaluación y la regla de presentación. En el caso de la regla de evaluación, lo que se hace es cuánto tengo que anotar aquí y la de presentación es
¿Cómo lo voy a mostrar para que otras personas puedan entender mejor la información? Entonces, mis reglas de evaluación lo que me van a provocar es, tanto en este estado financiero como en este estado financiero, irme con cada una de mis cuentas y revisar que estén correctamente valuadas, es decir, que haya hecho bien las operaciones para llegar a ellas. En este caso que poníamos, que no divido entre acreedores y proveedores, bueno, pues tendré que hacer una sumatoria y llegar a esta cantidad. En este caso, solo fue una reclasificación, no me está afectando resultados, solamente se hacen las reclasificaciones. Podemos encontrar este caso que sea solo reclasificar o van a haber movimientos que sí provoquen un ajuste que se vaya a resultados. Ahora, paso número 1 para pasar de este estado financiero a este, primero ver qué sobra e irlo quitando, qué falta e irlo poniendo. Sería esta una forma muy lógica de comenzar a hacer nuestro cambio. ¿Cómo lo voy quitando y cómo lo voy poniendo? Con mis asientos de ajuste. Ahora, si ya hubiera un cambio, ese sería nuestro tercer paso, si ya hubiera un cambio en las cantidades, un cambio en la evaluación, es donde afectaría ya nuestra diferencia por adecuación de las NIF. ¿Cuáles son las últimas reformas que hemos tenido dentro de las NIF? Porque comentamos que estas normas van cambiando frecuentemente. ¿Cuáles son las principales reformas que se han realizado? Bueno, las principales que son a diciembre del 2024, que es aplicable a este año completamente, se realiza el cambio a la NIF 18, que es la presentación e información, la forma en que revelamos los estados financieros, lo que les acabo de mostrar, y después en la NIF 19, las subsidiarias sin obligación pública de rendir cuentas. Esta información a revelar solamente sería estas cuatro de acá: modificación a la clasificación de los instrumentos financieros, mejoras anuales a la NIF y la presentación de información a revelar en informes financieros. Todo esto de acuerdo a la NIF 19. Entonces, este que les estamos mostrando por aquí sería el cambio pues más reciente que tenemos en nuestras NIF. Y por último, mostrarles la bibliografía de donde tomé la información, de donde estuve tomando los cuadros. Me gustaría mencionarla porque esta es la bibliografía que ustedes pueden utilizar en el caso de que deseen continuar aprendiendo del tema. La página en la que podemos encontrar la información completa de las NIF es las NIF, pero en inglés. Recuerdan que las NIF en inglés se dicen IFRS. Bueno, pues entramos a la IFRS y aquí vamos a encontrar las normas de información financiera. Aquí las puedes comprar, las puedes descargar en inglés gratuitamente y entramos entonces a esta página, es la que les dejo aquí en pantalla, ifrs.org, y también vamos a tener la fundación IAS. En esta fundación también vamos a encontrar tanto la historia como en los países, qué país, si está, en qué país necesita todavía ser aprobado. Y por último, siempre la CINIF y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que esas son ya páginas en español. Estas de acá son páginas en inglés. Se puede utilizar un traductor, pero son páginas en inglés. Y las de acá abajo, estas sí son en español, la CINIF y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En cuanto a la charla, sería todo. Me gustaría si por ahí nuestras compañeras que están coordinando me ayudaran a coordinar las preguntas, si hubiera o algún comentario, participación que tengamos. Claro que sí, maestra. A ver, vamos a revisar el chat.
Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. ¿Alguno de los asistentes gusta participar o agregar alguna pregunta? Hola, buenos días. Soy Carlos Íñiguez. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Se puede? Claro que sí. Gracias. Estuve viendo que, por ejemplo, en el caso de las NIF, tenemos, por ejemplo, a los bancos y en el caso de las NIF, a lo que es efectivo y equivalentes en efectivo. Y mencionaba, por ejemplo, ahí que las empresas pueden tener entre algunas otras cosas, por ejemplo, valores como oro, o entiendo que algunas joyas, cosas así. Cuando se presenta ese tipo de situaciones, por ejemplo, si la empresa tiene oro, ¿cómo se representa el valor de él? Porque hay diferentes lugares donde vale el oro. Por ejemplo, Estados Unidos, Alemania vale más, incluso el Fondo Monetario Internacional puede dar un valor diferente. ¿Cómo se puede presentar este valor de la empresa en el NIIF específicamente? Gracias. Gracias, Carlos. Es una buena observación. Es correcto. El oro tiene, o todos los metales tienen unos precios distintos en cada país. Dependerá del país en el que lo estás adquiriendo, así como todos los bienes que adquiere la empresa se realizan en el país de origen. Incluso el terreno se evalúa a la cantidad del país de origen, la maquinaria, el equipo de transporte y ese tipo de metales o de situaciones nosotros lo nombramos, vamos a quitar esta de aquí, lo nombramos como equivalente de efectivo. Entonces su presentación sería dentro de el balance general, aquí en efectivo y equivalencias de efectivo. Ahora, esto de equivalencias de efectivo no son parte de la actividad normal de la empresa, sino que a veces la empresa le sobra por ahí una cantidad de dinero y dice, ¿en qué lo invierto? Pues para no tener ese dinero ahí detenido, ¿no? Porque la verdad es que no se recomienda tener aquí en bancos o en efectivo una gran cantidad, ¿no? Debería de estarse moviendo todo el tiempo. Y entonces para no tener paradas esa cantidad de dinero, se dice, en qué lo puedo invertir? Y existen diferentes lugares donde puedo invertirlo. Por ejemplo, aquí en México se puede invertir tanto en situaciones públicas como privadas. En las públicas serían los papeletas que nos da el gobierno para poder invertir. Hace poco se acaba de promocionar que se invierta en Pemex, por ejemplo, que se invierta incluso en otras empresas, como te mencionaba en los CETES, pero hay quien aún invierte en metales, aún invierte en otras monedas. Entonces, como bien dices, en cada lugar se van a evaluar de forma diferente. La forma de presentarlo, bueno, pues sería aquí en el balance general, pero la forma de evaluarlo sería al precio que tenemos de compra y ahí van a haber siempre unas modificaciones, que es lo que realmente se busca, que aumente su valor y ese aumento de valor que hubo se va a registrar como un ingreso, no un ingreso de la operación, sino un ingreso, en este caso sería de inversión. Entonces lo mostraríamos aquí en el estado de resultados como otro ingreso de inversión. No sé De si haya acuerdo, por me aquí. quedó muy claro. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. No sé si haya por aquí Tenemos alguna otra, participación. sí, tenemos una pregunta más de Edgar López. ¿Podría, por favor, comentar de nuevo las referencias a la obligatoriedad de las NIF en las pequeñas y medianas empresas? Sí, claro. Las NIF, así como me lo escribieron aquí con una I, se utilizan en todo México, no son obligatorias porque no están en una ley. Las que son obligatorias son las NIIF con dos Is y son únicamente en las
empresas que están cotizando en bolsa de valores y también en las empresas públicas únicamente. ¿Qué quiere decir? Que en las pequeñas y medianas empresas no estoy obligado, se sugiere el uso, pero no se está obligado en las pequeñas y medianas empresas. Bueno, hasta ahorita no tenemos otras preguntas. Ha sido muchas gracias, muchas gracias. Hasta creo que ya finalizamos con el apartado de las preguntas. En este momento, bueno, maestra, primeramente queremos agradecerles por su valiosa contribución en esta cátedra y por toda la información tan interesante que nos ha brindado el día de hoy. También les agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación, deseándoles un excelente día. Muchísimas gracias, excelente día.